Este recorrido mostrando la arquitectura a través de la historia está siendo un viaje muy interesante. Ya hemos pasado por los periodos paleolítico y neolítico, ya nos adentramos a algunas culturas de la Edad Antigua, pero siento que aún nos falta algo. En mi recorrido por el mundo de la Edad Antigua, acompañado de mi fiel compañero Tiburcio, me he dado cuenta de que hay algo que no hemos explorado aún. Me pregunto qué habrá después de este enorme e imponente mar, qué misteriosas tierras nos esperan y también qué tipo de arquitectura habrá en este nuevo mundo. Prepárate porque en este video vamos a continuar con la historia de la arquitectura y ahora es turno de adentrarnos en la América prehispánica. Y sí, de este lado del mundo ya comenzaban a aparecer importantes ciudades más o menos por los años 4800 a 3000 años antes de Cristo. Entre algunas de ellas aparecen los olmecas. Si no te suena de nada esta civilización, probablemente lo recuerdes con esta imagen. Y es que a ellos les encantaba esculpir cabezas sobre piedras. Generalmente retrataban rostros de gobernantes o deidades, y hoy en día son una muestra de que fueron una civilización avanzada en varios aspectos como el arte. Y en arquitectura también tienen algunas muestras que quedaron hasta nuestros días, como la pirámide de la Venta, que hoy en día ya parece casi en su totalidad solo una montaña. Esto debido a que está hecha de arcilla y no ha podido resistir al tiempo igual que otras pirámides que vamos a ver más adelante. Los olmecas fueron importantes ya que son los padres de otras civilizaciones posteriores que nos dejaron pruebas de su arquitectura aún más sorprendentes, como por ejemplo Teotihuacán. La Ciudad del Sol no cabe duda de que nos dejó sorprendentes pruebas de sus conocimientos en arquitectura. La prueba más sorprendente de esto son las famosas pirámides del Sol y de la Luna, que destacan por tener una simetría casi perfecta y de tener una alineación con el Sol muy bien pensada, que deja claro cómo conocían bastante bien los astros. De materiales utilizaban rocas que se encontraban en la región, también usaban el adobe y usaban un cemento teotihuacano, que se formaba a partir de combinar piedra volcánica molida y lodo. También recubrían sus construcciones con cal y sobre esta pintaban las estructuras. De hecho, las pirámides también estaban pintadas, solo que esta capa no resistió tanto con el tiempo como lo demás de la estructura. Se podrían decir que están hechas como en capas o en partes, ya que dentro del núcleo se han encontrado que están hechas de adobe y por fuera están recubiertas de esta piedra volcánica tan característica. Por esto mismo, los primeros arqueólogos que estudiaron estas megaconstrucciones pensaban que anteriormente existía allí una montaña natural y que al llegar los primeros pobladores comenzaron a recubrirlas con piedras y a darles esta forma de pirámide. Esto porque el adobe es muy similar a la tierra, pero no. Futuras investigaciones demostraron que esa montaña de tierra que pensaban era natural, realmente la construyeron con adobe y después fue recubierta con piedra. Un pequeño dato, ¿sabes quiénes habitaron Teotihuacán? Si no lo sabes, no te preocupes, realmente no se sabe con certeza cuál fue la civilización original que habitó esta ciudad, y es que no fue solo una, se han encontrado vestigios culturales de civilizaciones como los totonacos, nahuas y otomíes, por lo que se ha llegado a la conclusión de que era una urbe cosmopolita, en la que diversas etnias estuvieron involucradas, además de que fue descubierta o redescubierta años después por los toltecas y los mexicas, y todos han dejado en menor o mayor medida una huella a ese sorprendente ejemplar de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Además de Teotihuacán, existieron otras importantes ciudades alrededor de toda América, pertenecientes a diferentes culturas. Por ejemplo, los mayas, que nos dejaron otra icónica obra arquitectónica, el Chichén Itzá, una pirámide escalonada que cuenta con escaleras sobre sus cuatro caras. El Templo del Gran Jaguar en Guatemala, el Caracol, ciudad maya ubicada en Belice, un estadio para juego de pelota en Copán, Honduras, el Templo Calakmul en Campeche, el Tazumal ubicado en El Salvador, y así podría continuar con muchísimos más ejemplos de arquitectura maya. Y es que fue una civilización que duró muchísimos años en territorio mesoamericano, además de que sus estructuras se caracterizaban por ser muy resistentes al tiempo. Aparte, tuvo un territorio muy extenso. De hecho, erróneamente mucha gente piensa que los mayas solo estuvieron en lo que hoy es México, pero no, su territorio abarcaba otros países como lo son Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Entonces, sumando todo esto, nos da como resultado que tengamos muchos ejemplos hoy en día de lo que fue esta increíble cultura. También podemos mencionar al Imperio Inca. Una de sus construcciones más famosas sería el Machu Picchu, una sorprendente construcción asentada encima de una montaña a una gran altura. Esta nos muestra cómo los incas tenían algo muy particular y era su adaptación al terreno.
Otras civilizaciones preferirían buscar terrenos más planos, tal vez, pero los incas no. De hecho, escalonaban el terreno para poder andar sobre este con mayor facilidad. Gracias al inusual sitio en el que se construyó esta estructura, es de las pocas que ha podido sobrevivir al paso de la conquista sobre los territorios incas. Otro detalle muy interesante de sus estructuras son las rocas que utilizaban para mampostería. Y si prestas atención a esta imagen, me vas a entender por qué. ¿No notas algo extraño? Así es, si te fijas en la roca que está en medio, puedes ver cómo tiene varios ángulos que fueron tallados para que encajara perfectamente con los demás bloques de piedra. Solamente tallar una piedra suena algo complicado. Ahora imagínate crear fortalezas completas con enormes piedras talladas. Este es un trabajo muy arduo y meticuloso, y lo podemos ver en muchos muros de construcciones incas. Cómo trabajan las piedras para que se encajaran perfectamente unas con otras es algo alucinante. Más pensando que estas construcciones se hicieron ya hace más de 500 años, con herramientas más básicas que las que tenemos hoy en día. Gracias a este trabajo tan cuidadoso y al uso de materiales resistentes es que existen muchos ejemplares de arquitectura inca, aunque muchos otros también se encuentran en ruinas porque han sufrido daños a causa de diferentes conflictos. Antes de continuar con el video, quiero agradecerles la buena aceptación que ha tenido los últimos videos que he hecho. Les agradezco mucho pues que dejen buenos comentarios y que le den su like. Toda la gente que se haya suscrito, pues bienvenida. Lo único que les puedo pedir es que pues si no se han suscrito, suscríbanse, pongan a la campanita y comenten también. Comenten, es muy importante que comenten porque así detecta YouTube que está teniendo interacción en el video y lo recomienda más. Si no sabes qué comentar, comenta yo que sé, rábano, ¿ok? Lo que quieras, pero sí pon un comentario. Bueno, lo único que quería mencionar, así que ya, los dejo con lo que resta del video. Muchas gracias. Muy bien, de este lado del mundo ya hemos avanzado suficiente, pero tampoco nos queremos quedar atrás con la arquitectura del antiguo mundo, así que vamos a retroceder un poco a una época un tanto oscura para algunos historiadores, pero que igualmente dejó marcado un importante estilo arquitectónico: la Edad Media. Marca un periodo muy importante en la historia de la humanidad y por ende también se ve reflejado en la arquitectura. Fue una etapa controlada por la religión. Por lo mismo, los más importantes ejemplares de arquitectura de la Edad Media son iglesias y templos, ya que la mayor cantidad de recursos y conocimientos arquitectónicos se mantenían destinados para los templos. Es importante mencionar que la arquitectura de la Edad Media se divide en 3 etapas muy marcadas con cada una de su respectivo estilo arquitectónico. Por eso mismo puede que algunos de estos ni sabías que eran parte de la Edad Media, pero de una vez te adelanto que el tercer estilo es uno de mis estilos arquitectónicos favoritos: arquitectura prerrománica. En este estilo podemos notar una disminución en las dimensiones usadas en la construcción. Esto si lo comparamos con estilos antecesores como la arquitectura romana. Las fachadas eran muy simples, se seguían utilizando muchas decoraciones vistas en el grecorromano, como los arcos y columnas, y también les gustaba jugar con las alturas. Bien podrían hacer una iglesia sin tanta área de construcción, pero le daban una buena altura y esto podía generar unas muy buenas vistas, tanto exteriores como interiores. Aquí también existen otras clasificaciones más locales de arquitectura, pero es difícil ponerse de acuerdo sobre qué estilo le pertenecen a cada cultura. Así que eso se los dejo de tarea, por si les interesa saber más del tema y para no enrollarme tanto con explicaciones largas. Arquitectura románica. Este estilo, para sorpresa de nadie, sigue conservando rasgos de la arquitectura romana, de allí su nombre. Se mantiene el uso de arcos y de bóvedas, pilares y paredes muy gruesos, y se comenzaba a utilizar la piedra tallada para recubrir las fachadas. Aquí ya se comenzaba a ver nuevamente más prosperidad, en comparación a la arquitectura prerrománica, ya que aquí tenemos ejemplares majestuosos en el sentido de tamaño y complejidad arquitectónica. Además de que los ejemplares que se tienen de esta época son mucho más numerosos. Se usaban algunas ornamentaciones de animales tallados, pero seguían manteniendo un estilo sobrio, además de simétrico, estético y generalmente monocromático. En general podemos distinguir la arquitectura románica por tener esa apariencia robusta y pesada, por sus tallados en piedra religiosos y por el arco y la bóveda. Buenos ejemplares de esta arquitectura son la Basílica de San Sernín, la Catedral de Durham, la Piazza de Miracoli, creo que así se dice. Esta plaza es donde se encuentra la famosa Torre Inclinada de Pisa. Un pequeño dato: ¿sabías que la Torre de Pisa se mantiene inclinada por culpa del gobierno? Y es que en el proceso de su construcción, allá por los años 1178, ya se habían dado cuenta de que se estaba inclinando, esto por culpa de un suelo inestable, así que decidieron que mejor iban a parar la construcción. 100 años después, Giovanni di Simón continuó su construcción, pero de una manera que compensaba el peso y dejaba de inclinarse. ¿Cuál fue el resultado? Se empezó a inclinar hacia el otro lado. En 1372, Tommaso Pisano, tras unos arduos cálculos, concluyó la obra y la estabilizó
estabilizó, y esto por lo menos disminuyó su inclinación progresiva. Pero en una restauración a otro arquitecto se le ocurrió que sería buena idea cambiar el suelo de lodo por una base de mármol, y esto ocasionó que se volviera a inclinar más la torre. Hoy en día se encuentra estable y gracias a los avances tecnológicos incluso se podría enderezar por completo, pero al ser una atracción turística, el gobierno ha decidido que mejor se mantenga así como está. Si nos damos cuenta, esta arquitectura mantiene elementos clásicos de Roma y los combina con el nuevo estilo de vida que se llevaba en Europa, un estilo muy centrado en la religión. Y claro está cuando vemos los ejemplos anteriores, donde todos, o por lo menos los más significativos monumentos arquitectónicos, son catedrales, iglesias o monasterios. Pero ahora presten atención, porque ahora sí vamos a entrar en un estilo arquitectónico de los más sorprendentes que existen a lo largo de toda la historia. Arquitectura gótica. Y es que esta, en lugar de ser pesada y tener muros gruesos para poder soportar estos arcos enormes de piedra, optaban por optimizar la distribución de cargas con nuevos métodos constructivos para la época. Por ejemplo, usaban el arco apuntado y la bóveda de crucería, la cual mejoraba la distribución de las cargas, y además, algo muy importante que se lograba con esto era poner ventanales más grandes. ¿Recuerdas que te dije que tomaría más tiempo poder abrir hoyos en las paredes? Bueno, pues hasta este punto, en todas partes, las ventanas eran muy pequeñitas porque no se podía perforar un muro y afectar la estabilidad estructural del edificio. Pero ahora, como las cargas se distribuían mejor por los arcos, los muros quedaban libres y era más fácil agregar ventanales. Por eso, los interiores más iluminados son característica de la arquitectura gótica. También se comenzaban a ver más ornamentaciones en las construcciones. A diferencia de la arquitectura románica, que era más sobria con las decoraciones, aquí se decoraban los ventanales de colores y también se aprovechaba la necesidad de contrapesos para agregar estatuas a las estructuras como las gárgolas. Un pequeño dato. A lo largo de toda la historia, las gárgolas se han relacionado con algo espiritual, ya sea para bien, considerándolas protectoras de los edificios, o para mal, considerándolas la representación del mar y los horrores que les esperan en el inframundo a los pecadores. Pero realmente, de principio tenían más un propósito funcional, ya que algunas se utilizaban como contrapesos y otras se utilizaban como canales para escurrir el agua de los techos y mantener a los muros libres de escurrimientos. Así que al final del día sí fungen un papel de protectoras, tal vez no contra males espirituales, pero sí contra los males que pueden causar la humedad a los edificios. Y por el momento, hasta aquí le vamos a dejar, porque todavía nos quedan algunos estilos más de arquitectura para llegar a la actualidad. Así que quédate atento para la tercera parte, suscríbete y no olvides activar la campanita. Así que nada, nos vemos hasta la próxima.